ante Dios. Te agradecemos por reconocerte como el que murió, resucitó y vive en cada uno de nuestros corazones para ser testigos, Señor, de tu reino de justicia aquí en la tierra. Gracias, oh buen Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin hablar con el pastor, y el tema del mensaje es relacionado, y es porque el Espíritu Santo cada día está hablando a nuestras vidas. El tema de esta mañana es un poco así como para tender a pensar, bueno, la hermana Lesbia con su mensaje hoy nos quiere sacar los pies de la tierra y llevarnos solo al cielo. El tema de hoy es el gozo de poner la mirada en Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús murió, resucitó, está en el cielo, pero vive aquí con nosotros. Por eso se hizo hombre. Vamos a sustentar nuestro mensaje iniciando con la lectura en Juan 20:20. 20:20, ese número es el número de la mirada, ¿saben? Cuando el oftalmólogo dice su mirada está 20:20, es que usted no necesita anteojos. Entonces vamos a ver cómo relacionamos esto con la mirada. Y la palabra de Dios dice así. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ese es el sustento de nuestra vida, nuestra mirada que está puesta en Él. Estamos a 19 días, hermanos, que el año 2020 nos abre las puertas. Es un año más. Es el inicio de una nueva década en la que hemos confiado y puesto la mirada en el Señor, que salimos de una década oscura, difícil, 10 años para nuestra nación, de un arrebatamiento del gozo, de un arrebatamiento de la justicia, donde el crimen ha crecido, donde el robo, la corrupción nunca más antevista. ¿Por qué poner la mirada en el Señor? Porque de nada sirve para una persona tener la visión 2020, una buena mirada, como decía el pastor, si no está puesta en el resucitado, si no está puesta en Jesús. Me van a decir ustedes, hermana, pero este mensaje es un poco romántico porque la verdad que hay dolor, sí, hay dolor, hay sufrimiento, pero no me van a negar que también hay victorias. Vamos a ver elementos que acompañan este mensaje esta mañana. Y en primer lugar nos vamos a hacer una interrogante. Bueno, ¿y qué significa poner la mirada en Jesucristo? Hermanos, poner la mirada en Jesucristo es lo mismo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Caminaron con Él, se les fue quitado porque fue arrebatado, les fue robado para matarlo, destruirlo. Pero vienen ellos cuando tienen ese encuentro con el resucitado, se comprometen más, ¿verdad? Y entonces la voz no se queda en 12, sino que se traslada a toda la humanidad, y es esa voz que hoy no la podemos callar. Poner la mirada en Jesús nos permite tener gozo a pesar de la dificultad, ¿sí o no? Sí. Poner la mirada en Jesús nos permite enfrentarnos a cosas difíciles y comprenderlas, que son un proceso y que son para cambiar nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Poner la mirada en Jesús también nos hace disfrutar de las bendiciones que Él nos da, hacerlo con gozo y con alegría. ¿Así es? Y poner la mirada en Jesús también nos hace dar gracias, ser agradecidos con Él, porque no solo vamos a pedir, también vamos a agradecer. Entonces surge una pregunta muy importante. Hermana, ¿y qué debemos hacer nosotros? ¿Y qué debe hacer usted para poner la mirada en Jesús? ¿O qué hemos hecho? Porque ya lo estamos haciendo. Solo vamos a hablar para recordarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo para poner la mirada en Jesús.
¿Usted escucha las noticias? Sí, las debemos de... No vamos a vivir en una burbuja, hermanos, ignorando lo que vive nuestro país, lo que vivimos nosotros y lo que vive el mundo. Pero también vamos a ser partícipes de la respuesta a la esperanza. Somos la esperanza de este país. A mí me encanta el segundo nombre mío y a veces no me lo pongo por largo, pero Elizabeth significa buenas nuevas. Desde que lo supe, hermano, yo he tratado de dar buenas nuevas con los que están conmigo, con los que me acerco y con los que comparto. Es duro y difícil cuando usted tiene prueba, tiene dificultad. Y lo que hice, pero no lo hubiera hecho, fíjese. No hubiera actuado. ¿Usted quiere la respuesta? ¿O quiere una palabra de esperanza si en ese momento la esperanza no está? Pues somos nosotros, todos nosotros, que estamos en este lugar a los llamados de seguir enviando la esperanza, que Jesucristo es uno de los ministerios que quedó para nosotros aquí en la tierra. Ser proclamadores de la justicia, y la justicia trae esperanza. Hay muchos elementos, hermanos, que nos pueden ayudar a poner el gozo de tener la mirada puesta en Jesús. Yo enumeraré puntualmente 4 de los que a mí me han ayudado y que me seguirán ayudando, porque mientras estudiaba algunos de ellos tengo que esforzarme por practicarlos, porque saben que la iglesia es como un hospital, que vamos siendo sanados a la medida en que nosotros nos vamos disponiendo. O sea que el médico, los mejores pacientes de los médicos son los que más colaboran. Entonces así tenemos que ser nosotros en el reino de Dios, colaboradores de su reino. Rápidamente nos vamos a ir a la escritura y voy a enumerar el primer elemento. Importante, hermanos, muy importante. Y el primer elemento es interpretar la muerte de Jesús desde la fe de la resurrección. Me alegré cuando oí el cierre de nuestra clase dominical. Es la fe que nos sostiene. Somos dichosos porque sin haberle visto le creemos. Sin haberle visto actuamos. Sin haberle visto reflejamos su rostro. Y yo decía cuando preparaba el mensaje, miren, hermanos, es un desafío, es un reto. Los niños, ¿verdad, hermana Napti? Cuando son nuestros alumnos y se llegan a compenetrar tanto en lo que les enseñamos, y cuando ven que les amamos y les entendemos, nos dicen: mamá, mire, tía, abuela, porque el nombre de la profesora se confunde de la mamá, o el de la tía o el de la abuela con el quien vive. ¿Y sabe por qué? Porque nos sintieron tan cerca. Yo dije: Señor, ¿cómo me gustaría que algunas veces me digan Jesús? Porque llevo ese amor tan cerca, ese cariño tan cerca, y que no necesite decir soy cristiana, sino que me digan: ¿verdad que usted es cristiana? Es un reto, pero podemos llegar a él. Vamos a ir a Colosenses 3:1. Vamos a ir, Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No vamos a decir: bueno, hermana, entonces lo que está pasando solo hay que orar. Solo hay que mirar a ver qué Dios hace. No, hermano, esta palabra no significa solamente orar, poner la mirada en el Señor, sino es hacerla viva. Es tener una esperanza liberadora como la que tuvo Jesucristo, trabajó por ella. Vino y ¿qué papel hizo Jesucristo? Buscar a los perdidos, buscar al que tenía que ser sanado, buscar al que estaba herido, dolido, el empobrecido porque también le dio hambre. O sea que fue un evangelio integral. Creer en tener la fe en la resurrección es entender como cristianos, hermanos, que no podemos ser indiferentes al dolor ajeno. El éxodo que pasa en nuestro país, los cristianos tenemos mayor responsabilidad.
Porque entonces nuestros hermanos están creyendo que el Jesucristo de Honduras está, como nos dijeron una vez cuando fuimos a una asamblea del frente y dieron la oportunidad de orar a la iglesia, y dijo una mujer, y lo hacía por el contexto que muchas veces reflejamos: ¿por qué ocurrió el golpe de estado? ¿Es que Jesucristo siguió crucificado en la cruz? No, y yo me acerqué a ella y le dije: mire, usted es atea, pero los cristianos también tenemos un espacio para hablar que el resucitado da vida. Por un grupo que lo crucificaron y lo mantienen crucificado y secuestrado, no podemos pagar nosotros el precio. Y eso es ahora en día, hermanos. La frase de la semana pasada, dolorosa, de un religioso fue, expresándose a los migrantes: me da pena decirlo, pero a nada van. Y el millonario con universidad privada, inalcanzable para los compatriotas que se van. Eso es expresar religiosidad, eso es ser el portavoz del mal. Hermanos, nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias. Iba un periodista, solo 3 periodistas acompañaron la caravana. Un extranjero, 2 hondureños, una mujer, 2 mujeres y un hombre. Uno de los periodistas entrevista a una mujer, él asustado, y le dice: señora, ¿pero por qué va con sus sandalias? Es lo único que tengo. Usted necesita tenis, es lo único que tengo. ¿Se imaginan, como decía el pastor, la pobreza de nuestra gente, no poder llevar un par de tenis para la caminada que espera? Yo sentí mucho dolor y dije: Señor, ¿cómo es posible que tu pueblo se marcha aún sin un par de tenis? Y no habrá habido un hondureño que pueda oír esta noticia. Yo me puse a orar: Señor, si aquel día preguntas, estuve descalzo y no me diste calzado para caminar, abra puertas. Y después me alegré cuando llegaron a Guatemala, tristemente, donde están los primeros albergues para los migrantes. Hermanos, tener la mirada en el resucitado es estar al lado de los que nos necesitan, de aquellos que nos confundan, que realmente no necesitamos decirles cuál es el amor de Jesús, sino que lo sientan, ¿verdad? Entonces, el punto número 1, interpretar la muerte. Murió, resucitó. Hoy lo entendimos tan claramente en la clase dominical, pero resucitó. Tenemos un reto grande, y es seguir la fe del resucitado, es seguirla manifestando. Y nos vamos a ir también al punto número 2. Hermanos, los procesos son inevitables. No sé si para algunos será una mala noticia o si será una buena noticia. Yo les digo, es una buena noticia. Respondámonos a cada uno de nosotros. ¿Quién quiere voluntariamente padecer? ¿Verdad que nadie? ¿Quién quiere tragedias en su vida? Nadie. Pero de alguna manera, cuando viene la tragedia, no nos vamos a esconder. Tenemos la mirada puesta en el Señor, el gozo de tener nuestra mirada puesta en Él. Si solamente mantenemos la mirada puesta en Él, podemos comprender muchas veces que Dios nos sacará de la dificultad y también nos hará crecer. Las lecciones en la vida, las mejores lecciones de nuestra vida, son aquellas que hemos padecido, pero también nos hemos encontrado más cerca del Señor. Lo hemos sentido que está allí y que Él no nos rechaza, sino que nos acoge como buen Padre. Vamos a ir a 1 de Pedro 8:10 y vamos a poder comprender por qué es necesaria la dificultad y que por qué es necesaria la prueba. En esta palabra podemos comprender, hermanos, que Dios quiere enseñarnos algo a nuestra vida. Yo no sé cuál es tu dificultad hoy, conozco la mía,
Conozco de algunos que me han compartido para oración. Pero nos vamos a ir a la Escritura para que podamos ver este punto número 2, los procesos son inevitables. Primera de Pedro 8-10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina el 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo proceso en nuestra vida trae una enseñanza. Pero claro, si nosotros queremos. Hermanos, nosotros pasamos prueba no porque tengamos un Dios que nos tiene que castigar, sino porque es un Dios de enseñanza. Él mismo fue hombre para entendernos y para estar ante el Padre como abogado, para comprendernos como Padre, para entendernos como hermano. Si estamos padeciendo un proceso, una prueba, que no olvidemos, hermanos, que Dios en ese proceso está con nosotros. Pero tenemos dos caminos: el de murmurar, renegar, acusarnos también, porque el enemigo ahí miramos que andaba como león rugiendo, buscando cómo devorarnos. Pero también tenemos que podemos manifestar el gozo en la prueba, en la dificultad y fortalecer. Cuando yo preparaba esto, pude recordar que uno lleva lecciones en la vida que uno no se puede explicar, pero la manifestación del Señor es tan real. Yo tuve una amiga que enfermó de cáncer. Y el cáncer, ella solo tuvo la oportunidad de saber un domingo y murió un jueves. Devastador, terrible en el hígado. Entonces yo le dije a otra hermana, cuando yo iba a la otra iglesia, vamos al hospital a ver a la hermana Sonia, porque ella, me imagino, está prueba es dura, le digo, y una gran madre, una gran abuela. Y ya nos fuimos. Hermanos, encontré el gozo del Señor en esa mujer. La primera expresión que me dio y nos dijo: hermanas, le doy gracias a Dios por la amistad de ustedes aquí en la tierra. No sé si mañana que entre a sala de operaciones regrese viva o ya tengo que partir con él. Mire, yo lloré porque uno a veces quiere minimizar el poder del Señor y va por redentor y sale crucificado, ¿verdad? Porque se encuentra que ese Señor se puede fortalecer y nos puede hablar a través de la prueba. El Señor le concedió a ella una petición, otras veces se las he contado. Su nieta solamente tenía 3 años y apareció un cáncer en su cabeza, un tumor. El papá lo tenía en la nariz y a ella le apareció. Y entonces cuando íbamos a los ayunos a la iglesia decía: hermana Lesbia, quiero recordarle mi petición. Yo vengo a poner mi vida para que Sonia María sane. El Señor le escuchó su petición. Y Sonia María ahora es universitaria y el cáncer desapareció y ella murió de cáncer. Así es que el Señor concede los deseos de nuestro corazón, solo que sepamos realmente que nuestros deseos y nuestros propósitos sean congruentes con los de Dios, ¿verdad? Él sabrá cómo actuó y cómo se manifestó. Pero yo pude ver, hermanas, ese proceso de Dios en esa prueba de esa mujer fortalecida, entregara su vida al Señor con un cáncer y estaba con un gozo que realmente sí produjo en ella el proceso de la prueba, ese gozo. Yo sé que en cada uno de ustedes, ya abro el micrófono, todos me podrán contar el gozo que han tenido en una prueba y el acercamiento mayor que han podido tener a través de la prueba. Disfrutemos esos tiempos, porque a veces después estamos en otro tiempo y ya no podemos disfrutar como tan cerca como lo tenemos ahí al Señor. También tenemos, hermanos,
En Romanos 8:28. En el libro de Romanos podemos ver que en el proceso también debemos descubrir lo que esta escritura nos dice. Y miren, vaya título del comienzo de este versículo: más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé cuál es tu llamado, pero cuando a uno le hace el llamado el Señor, por lo menos a mí me dio temor y temblor. Y solo pensé: Dios, ¿quién soy? No merezco estar aquí. Yo sé que allá habrán otros, pero tengo la actitud de dejarme capacitar y servirle. Y agradezco a Dios porque en su misericordia, con esos ojos de misericordia me ha visto, porque imperfecta soy. Solo estoy disponible para que Él me transforme, cambie mi vida. Y un día yo pueda decir: Señor, quiero ser siervo aprobado tuyo, pero estoy en proceso. Mientras vayamos en ese proceso, disfrutemos. Existe otro tercer elemento, hermanos, y es buscar darle vida a la palabra de Dios. Miren, estamos llenos de religiosidad, estamos llenos de teologías, y hay hasta naturalezas de teologías. Vienen modas de la teología, pero como decía hoy la clase dominical el pastor, el que resucitó es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Entonces, hermanos, buscarle dar vida a la palabra de Dios es contextualizarla en los momentos que estamos viviendo. Ayer hicimos un ejercicio interesante, tan interesante que sin ser, nos personificamos, no porque eso somos, ¿verdad?, sino porque nos identificamos. Qué difícil es discriminar y atraer. Y a veces queremos llegar a evangelizar y no sabemos cómo, pero miren, el ejercicio de ayer, que felicito en este momento todas las mujeres. Fuimos 23 mujeres al retiro ayer, que fue muy edificante. Agradecemos públicamente a las hermanas ecuménicas, porque siento yo, hermanas mujeres, que empezamos un año aprendiendo a ser mejor mujer. Decidimos en esta fecha hacer el retiro de las mujeres, porque el Día de la Mujer siempre se celebra con una flor, tacones que le ponen mensajes así subliminales, y queríamos celebrar el Día de la Mujer aprendiendo a ser mujer, mejor mujer, mujeres llamadas por Dios a servirlo a Él. Y miren, les voy a contar la dinámica que se utilizó. Las muchachas nos pusieron un rótulo de todo el tipo de mujer que existe y que hay, ¿verdad? Me dice la hermana Patti, que me hizo reír tanto: ya no va a ser mi pastora. Y yo no sabía por qué me lo decía. El rótulo que me tocó fue mujer atea. Y estaba la mujer cristiana, la mujer católica, la mujer con VIH. Yo miraba a la hermana Loli así, y ella tenía la mujer con VIH. Hasta lo luce la hermana, decía yo. La mujer del trabajo sexual, la mujer, ¿qué más, hermanas? La mujer campesina, la mujer indígena, la mujer lesbiana, la vendedora. La hermana Xiomara peleaba porque era la emprendedora y fue rechazada. Entonces Iracema le tocaba elegir aparentemente las mejores mujeres para sobrevivir ella, porque ella estaba dentro del círculo de las adineradas. Hermanas, qué enseñanza más grande ayer. ¿Por qué? Iracema llegó a su grupo toda y le decía, le dice a Glenda, no me sirve, era la indígena. Y entonces, miren, hermanos, la estigmatización de nosotros hacia las personas
es tan cruel que a veces es hasta subliminal, a veces hasta con una mirada. Y yo escuché y dije yo, tenemos que retomar como iglesia, darle vida a la palabra. Y dijo una hermana y dijo, porque estaba la mujer soltera, y algunas veces nosotros en nuestra iglesia también ignoramos a la mujer soltera. Hermana, ayer aprendimos, y queridos hermanos varones, y lo seguimos aprendiendo en el transcurso de la vida. Si nosotros no le damos vida a la palabra de Dios, vana es nuestra predicación y vano es nuestro evangelio. Vamos a ver en el libro, en los Salmos, en el Salmo 89, 14, ¿qué es lo que nosotros debemos de reflejar a través de darle vida a la palabra de Dios? Salmo 89, 14. Si Dios tiene un reino, en ese reino vivimos nosotros, que estamos llamados a acrecentar ese reino. Mire lo que dice el Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Mire un versículo y nos habla de todo lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, si nosotros no le damos vida a la palabra de Dios, entonces nuestro trabajo aquí solamente fue para ser un historiador o un reproductor de la novela de Jesucristo, pero nada de la vida encarnada de Él, del proceso que vino a hacer en la tierra y del llamamiento que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Yo miraba a los jóvenes de la alabanza y decía, Señor, gracias porque más que cantar sean tus ministros, que nos lleven estas alabanzas que nos hacen sí sentir la presencia del Señor, pero también nos hacen poner los pies en la tierra, de que debemos de saludarnos, de sentirnos que estamos cerca, porque después a veces estamos solos en la prueba, ¿verdad? Entonces, también hay otra palabra que nos recuerda lo que es buscar darle vida a la palabra de Dios, y es Miqueas 6, 8. En el libro de Miqueas 6, 8. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículos 8, encontramos una declaración fuerte. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muchas veces expresamos la soberbia también cuando leemos la Biblia, porque a veces la declaramos con tanta dureza, porque la conocemos, pero esa palabra que limpia, porque es limpia, agua que limpia, ¿verdad? Pan que da de comer al hambriento, pero también es abrigo. Cuidémonos nosotros de que no sea esa palabra, sino que sea esta que nos pide, y es una declaración que nos hace: amar, hacer justicia y humillarnos ante Él. Entonces, en estos elementos que estoy enumerando de poner la mirada en Jesús, el número 1, interpretar la muerte de Jesús desde la fe de la resurrección. El 2, los procesos son inevitables, la prueba va a venir, y cuando venga pongamos la mirada en Él, no en el amigo, porque también algunas veces se cerrará esa puerta. ¿Y saben por qué se cierra? Para que la pongamos en Él.
Y vamos a ir al punto número 4, o cuarto elemento. Las decisiones, hermanos, deben de ser valientes. Dicen que no hay peor decisión que la indecisión. Entonces, la palabra valiente en la Biblia aparece 117 veces. O sea que Dios nos enseña la valentía, nos habla de la valentía, nos da versículos. Pero me dirán ustedes, ¿y valientes para qué, hermana? Valientes para decidir, de llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. No nos podemos llevar un tiempo. Si tomamos una decisión mala, ¿a dónde vamos a ir? A poner la mirada en el Señor, pedir la dirección de Él para ayudarnos. Dice, hay un versículo, no lo tengo en este momento. Dice, aún en nuestras equivocaciones, Él tiene misericordia de nosotros. Cuando nos equivocamos, Él tiene misericordia de nosotros. Él no actúa tajantemente. Entonces, hermanos, necesitamos ser valientes porque también tenemos un Dios valiente. Necesitamos dejar que los planes de Dios se lleven a cabo en nuestra vida, y ese temor que muchas veces tenemos por la incertidumbre, por la falta de visión, entonces pongámonos en las manos de Él, oremos y pedimos la dirección. Si tenemos que cambiar la decisión que tomamos, fuimos valientes para aceptar y cambiar la decisión. Y si la decisión que tomamos es la correcta, aunque paguemos el precio, pues hagámosla, llevémosla a cabo. Pero la indecisión es una trampa, porque usted está doliéndose, llorando, abrazando el dolor, la pena, y eso se llama espíritu de conmiseración. Y la conmiseración es una trampa del enemigo para llevarlo a la depresión, destruirlo y ser presa del enemigo. Pues Dios por eso nos da este tercer elemento para poner la mirada el cuarto, y es que las decisiones nuestras deben ser valientes. ¿Ustedes creen que nuestros migrantes se han ido porque son cobardes? ¿Son valientes? Oí un relato que también, es que sentí tanto dolor y pena a veces, porque uno a veces es desagradecido con el Señor, como nos tiene y como nos da. No nos comparemos con el millonario, porque él obtuvo su reino a través del reino de las tinieblas, ¿verdad? Atropellando el derecho pero sí asegurémonos de estar haciendo nuestro capital humano, nuestro capital espiritual, nuestra riqueza en el reino de la luz, en el reino de Dios, en el reino de justicia. Y si no, nos podemos ir al libro de Mateo. Yo les puedo leer donde cuando es tentado nuestro Señor Jesucristo, y allí en Mateo, donde el diablo le muestra los reinos, si algunos tienen duda de ello. Y entonces Jesús claramente le determina cuál es el lugar de él, porque no vamos a comparar la prosperidad del cristiano con la prosperidad del impío. Tampoco nos vamos a medir que somos buenos cristianos por las riquezas que se obtengan. ¿Saben cómo vamos a medir nuestro cristianismo? Que sea en honradez, que nos cueste, que nos alegremos hasta de lo mínimo que entra a nuestra casa, porque fue con el sudor de nuestra frente. Entonces, para no quedarles pendiente con este versículo, se los voy a leer, donde el diablo llevó al monte en lo alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces Jesús le dijo, vete. Y le dijo, entonces, esto te daré si postrado me adorares. Entonces no adoremos la avaricia, hermano. No adoremos tener lo último, ¿verdad? En tecnología, lo último. Aseguremos que disfrutamos lo que tenemos, lo que podemos alcanzar. Como decía Pablo, contento con lo que tenemos ahora. Me van a decir algunos, ¿eso es conformismo? No, no es conformismo, es felicidad, porque la felicidad nos la dan las cosas que tenemos alrededor.
Claro, debemos trabajar, nos esforzamos. Nosotros como familia hacemos chile, sembramos la tierra. No nos conocen, dice uno de los trabajadores. Hoy no está la profesora, dice. Está la campesina, porque estaba yo vestida con ropa picando carne para vender carne de cerdo cuando nos tocó destazar y vender. Porque tenemos que esforzarnos para lo que queremos lograr, ¿verdad? Entonces estamos claros que hay dos reinos, pero nosotros trabajamos para el reino de la luz, el reino de las tinieblas, ni que nos tiente, la corrupción, ¿verdad? Y tristemente la iglesia hoy en día, las cúpulas religiosas, su mirada se fue al reino de las tinieblas, apoyando vivir en templos ostentosos, en casas ostentosas, hijos estudiando en el extranjero, que es bueno para el que lo puede alcanzar porque Dios se lo ha dado, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Él para lograr las cosas paso a paso. Vamos a ir al libro de Deuteronomio 30, 19. Ahí el Señor nos habla por qué realmente nosotros debemos de ser valientes cuando tomamos las decisiones. Deuteronomio 30, 19. Como pueden ver, la Escritura puede hablarnos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y la confirmación de la palabra está. Entonces, Deuteronomio 30, 19. Y dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ayer hablábamos con unas hermanas y decimos: ¿qué maldición han acumulado los gobernantes de este país para su descendencia? Duro, triste, porque está el clamor y el dolor de todos nosotros, señalando la injusticia que ellos han cometido. ¿Por qué? Por establecerse en un reino de injusticia, por pagar el precio de disfrutar lo que ni pueden disfrutar, hermanos. También hay otro versículo donde Dios nos habla por qué es importante que nosotros seamos valientes a la hora de tomar decisiones. Es en Primera de Reyes 18, 21. Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, una interrogante: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Y saben por qué no respondió palabra? Porque estaba indeciso. Pero esta mañana nosotros, como hombres, mujeres, jóvenes, somos de aquellos que tomamos decisiones valientes. Y sí, verdad, hermanos, que tenemos bien claro a qué Dios seguimos, a qué Dios servimos y por qué Dios actuamos. Y esto es glorioso, hermano, saber responderle: Señor, sí, yo estoy segura que te sigo a ti. No importa pagar el precio, no importa la condición. Ser justo se padece, ser justo se paga, precio alto. Pero mayor es la recompensa, hermanos, porque dependemos de Él y estamos con Él. Y por último, ya para terminar, no que sea el menos importante, un cuarto elemento, y es una vida de agradecimiento. ¿Y cómo nos cuesta la gratitud? A veces uno hasta se entristece cuando mira la murmuración por la condición que en algún momento padecen algunas personas y no ver de dónde Dios nos sacó. Me encantó cómo inició Rosalila ayer su mensaje para las mujeres como ministra de enseñanza, y lo tomó de la hermana Loli y le dijo: Rosalila, qué lindo es no olvidar de dónde venimos, dónde estamos, y yo le agrego: y hacia dónde vamos. Porque ayer contábamos testimonios, nos conocimos más,
Y dijo la hermana Loli, yo nunca olvido de donde yo he venido. Hermano, eso nos hace poner la mirada en el Señor, porque aquí no hay privilegios. Gracias a Dios que Dios nos hizo hijos. No nietos, porque los nietos son alcahueteados, ¿verdad? Sino hijos, herederos y coherederos de su gracia. Todos nosotros, hermanos, aquí no, el acercamiento al Señor lo dice la cercanía que usted tiene para platicar con Él. El acercamiento al Señor no se lo voy a pedir yo, ni el pastor, ni los ministros, sino usted misma, porque cuantas veces va la Escritura, ahí no está bien tu actitud, entonces usted, ¿cierto, Padre? Entonces la guianza de Él en su vida es así, menos tropiezo vamos a tener. No es que no vamos a tener dolor, lo vamos a tener, pero lo vamos a saber vivir. Entonces el agradecimiento, hermano, debe de ser un elemento primordial. Lo que quiera Dios que permita nuestra vida, o lo que muchas veces por nuestra indecisión lo pasemos, agradezcamos al Señor y las mismas tinieblas nos abandonan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y si el gozo del Señor es nuestra fuerza, tenemos que tener agradecimiento. ¿Sabe cómo mostramos el agradecimiento a Él también? Sirviéndole. Y no esperar un ministerio para servir, sino sirviendo desde la condición de vida donde estamos, desde donde nosotros estamos. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 8. Y miren qué maravillosa comienza esta escritura. El 16. Y nos vuelve a hablar del gozo el Señor. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo nos cuesta muchas veces la gratitud? Aún mostrar la gratitud con los que nos apoyan. Aún mostrar la gratitud con nuestras familias. ¿Verdad que pocas veces, a veces las mujeres que estamos en la cocina se oye decir gracias por esta comida de hoy, mamá? O gracias, papá, porque a veces el papá tiene que cocinar. O gracias, hermana. O de repente de nosotros también para los maridos o para los hijos. Gracias por esto que hiciste hoy, ayudó mucho en la casa. Entonces empecemos a ser agradecidos y eso nos da felicidad. Y seamos agradecidos con Dios. Vengamos a los cultos de oración a hacer petición, pero también vengamos a dar agradecimiento por la respuesta de Él. Eso nos sobreedifica a los otros. Saber que estamos orando y que Dios ya nos dio respuesta. Entonces la gratitud debe ser un elemento que nos dé vida. La gratitud también nos hace entender de quién dependemos. La gratitud nos enseña que lo que tenemos es por Él, no es por nosotros mismos. Entonces 2020 es la mirada perfecta, supuestamente. Entonces el año 2020 nuestra mirada debe estar siempre puesta en Jesucristo, para que tengamos el gozo cuando venga. El punto número 1 nos decía interpretar que la muerte de Jesús es desde la fe en la resurrección en Él, que va a ser nuestra práctica de vida. Número 2, los procesos son inevitables, hermanos. Vamos a padecer por un poco de tiempo. En el libro de Hebreos dice, padeceré por un poco de tiempo, pero cuando hayas salido de la prueba, Dios te dará la corona de vida. Y el número 3, debemos darle vida a la palabra de Dios. Contextualicemos, expresemos nuestro amor, nuestro aprecio para el que sufre. Las decisiones, número 4, deben de ser valientes, tomarlas en una decisión y cuando nos equivocamos reconozcamos y retomemos. Y número 5, el agradecimiento debe ser también importante. Gratitud hacia quienes nos rodean, gratitud hacia nuestro Dios, gratitud a un país que nos mantiene aquí. Expresémonos agradecidos con Dios por la tierra donde nos dio nacer. ¿Y cómo vamos a mostrar nuestra gratitud? Siendo mejores profesionales, siendo mejores compatriotas, siendo mejores vecinos, siendo mejores padres, mejores hijos. Y yo tengo un sueño
que los migrantes de nuestro país puedan retornar cuando nosotros recuperemos lo que nos ha robado el destructor, el que vino a robar, matar y destruir. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Juntos, unidos. Cuando nos llame el Señor a servir, hagámoslo con gozo y alegría. Cuando nos llame el pueblo a estar al lado, porque vienen tiempos difíciles, va a venir la prueba, sí va a venir, pero también seamos colaboradores, exhibamos la injusticia desde donde estemos, hermanos. No esperemos que nos ayuden. Se cerró la oportunidad aquí en Honduras de que la MASI siga, que callen las organizaciones, pero que nosotros no callemos nuestra voz, porque somos nosotros los que estamos viviendo la dificultad, somos nosotros como país que estamos viendo un país empobrecido, un país sometido, un país esclavizado. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Entonces cierro mi mensaje diciéndoles: la visión 2020 es perfecta, pero la visión nuestra no solo es la 2020. La visión de nosotros es aquella que está puesta en Jesucristo, el hacedor de maravillas, el Dios de milagros, el Dios de esperanza y el Dios de padecimiento. Cerremos nuestros ojos. En estos momentos, hermanos, si quieres ponerte en pie o ahí desde donde estás, pon tu vida para que puedas establecer tu mirada en el gozo del Señor y en su fuerza. Yo no sé qué padecimientos tienes hoy o qué padecimientos enfrentarás mañana, pero es mi oración esta mañana que el resucitado pueda tener vida en ti y que esta palabra que hoy ha sido expuesta pueda ser sembrada en tu corazón para cuando llegue la dificultad, cuando llegue la pena, cuando llegue la tristeza y cuando llegue la alegría. No olvides que el dador de la vida es el que te llamó a su reino, que eres colaborador de tu reino. Si tú necesitas un milagro hoy, no va a ser a través de esta oración, sino de tu fe en el resucitado. Preséntalo esta mañana y ten la fe que aquel que abrió el mar rojo para que pudiera pasar tu pueblo, aquel que fue a la cruz y resucitó, venció todos los obstáculos, está aquí para que tú puedas decirle: Señor, mi mirada tiene que estar puesta en ti y yo acepto que tu mirada esté en mí para que puedas darme la provisión que hoy necesito. También nosotros, Señor, alzamos nuestra mirada a ti para que escuches nuestro clamor, para que los que estamos aquí podamos posesionarnos de esta tierra y poder con valentía tomar la decisión de denunciar la injusticia. Cubre nuestro pueblo, Señor. Establece la justicia en los gobernantes. Llama a tu iglesia, Señor, que ha sido prostituida, para que el Espíritu Santo les recuerde, como dice el Salmo 89, ese llamado que haces a la misericordia y la justicia. Te damos gracias, oh Dios, porque creemos que el año 2020 ya está en tus manos y lo que venga en él, nuestra mirada estará firme en ti. Gracias, oh buen Dios, por elegirnos, por ser tus hijos y por tener misericordia y amor para con nosotros. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.